Muy buenos días para todos. Em, Hoy en esta clase vamos a continuar con lo que habíamos dejado la vez pasada, que fue centro de masa. Vamos a hacer un ejemplo porque, bueno, ya iniciamos el tema y vimos una parte teórica. Ahora me gustaría hacer un ejercicio para poder complementar esa parte teórica y, digamos, dejar ese pedacito listo. Entonces, la siguiente clase vamos a hacer un taller pequeño de lo que se hizo, de lo que se ha venido trabajando, que es el teorema del trabajo y la energía, es decir, la conservación de la energía y el trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces, eso lo vamos a hacer la siguiente clase, ¿listo? Hoy que tenemos una horita, pues vamos a dejar el tema que empezamos de centro de masa, lo vamos a dejar listo. Entonces, les voy a compartir pantalla. Un momento. Listo, entonces habíamos quedado en esta parte, ¿no? Un sistema de n partículas. Un sistema de n partículas para poder calcularle el centro de masa, que es como el punto en donde mejor se distribuye la masa o en donde la dinámica del sistema se concentra. Para poderlo calcular, lo hacemos de esta manera, como una sumatoria del producto entre la masa de cada partícula por la posición de cada partícula dividido entre la masa total. Esta sumatoria que está aquí en el denominador es la masa m total. ¿Listo? Entonces, de esta manera calculamos el centro de masa. Un momento. Listo. Entonces, bien, de esta manera calculamos el centro de masa. Vamos a hacer entonces un ejemplo para ver cómo se calcula el centro de masa. Bueno, antes de eso simplemente un comentario. Aquí lo que hicimos para calcular el centro de masa fue, digamos, considerar el sistema, ¿sí? Ahora con muchas partículas. En este caso solo consideramos tres para hacer fácil las expresiones, más bien cortas, pero en el caso de que haya muchas partículas, pues utilizamos la sumatoria, ¿no? Y en ese caso sería, tendría, digamos, como más sentido la posición del centro de masa. De todas maneras, dos partículas, una, dos, tres o más partículas, les podemos calcular el centro de masa, ¿sí? Que sería algo así como esta cantidad que está acá, que surge del producto entre la masa total del sistema por esa cantidad que es la posición del centro de masa. ¿Listo? Y esa masa total por la posición del centro de masa es igual a la suma de la masa de cada partícula por la posición de cada partícula. Bien, entonces es un vector y por lo tanto necesitamos de un sistema coordenado para poder representarlo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué decimos que la dinámica del sistema se concentra en ese punto de centro de masa? Porque es que formalmente hablando, el centro de masa, y voy a poner esto aquí, ahorita lo borro, simplemente es para mostrarles por qué la dinámica del sistema se concentraría en ese punto. Cuando uno tiene un sistema de partículas, por ejemplo, una partícula, dos y tres, M1, M2 y M3, y sobre cada partícula está siendo aplicada una fuerza. Por ejemplo, para M1, una fuerza por aquí F1, para M2, una fuerza por acá F2, para M3, una fuerza por acá F3. Entonces, cuando se están aplicando fuerzas sobre cada una de las partículas o fuerzas en el sistema, por ejemplo, entiéndase un sistema también, por ejemplo, como esta caja, ¿sí? En el que hay muchas partículas que conforman este sistema y yo le puedo aplicar una fuerza acá, a este lado, le puedo aplicar una fuerza a este lado, una fuerza por acá, una fuerza, no sé, por aquí en una punta, ¿sí? Entonces, yo le puedo aplicar fuerzas en muchos lados, digamos, en diferentes posiciones, lo cual traduciría como en diferentes partículas de ese objeto, ¿cierto? Lo mismo que estamos haciendo acá. Entonces, uno lo que dice normalmente es que para el sistema completo, o sea, el sistema en este caso de tres partículas, uno lo que hace es sumar
todas las fuerzas que están actuando sobre ese sistema de 3 partículas, y eso nos da como resultado la masa total del sistema por la aceleración total del sistema, ¿cierto? La masa total del sistema por la aceleración del sistema. Pero entonces acá, ¿cuál es la aceleración del sistema? ¿Qué punto de ese sistema M1, M2 y M3 es el que se está acelerando cuando uno aplica la sumatoria de fuerzas? ¿Sí? ¿Qué posición es la que se acelera o qué lugar es el que se acelera de ese sistema? Entonces, cuando uno hace la sumatoria de fuerzas, uno dice, sumatoria de fuerzas, fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3, ¿cierto? Y esto es igual a la masa por la aceleración. O sea, uno hace la sumatoria de las fuerzas y lo iguala a la masa por la aceleración. Pero la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3 son fuerzas que se están aplicando sobre la partícula 1, sobre la partícula 2 y sobre la partícula 3. O sea que si uno hiciera la segunda ley de Newton únicamente ¿para qué? Para la partícula 1, sí. Si uno hiciera la sumatoria, la ley de Newton solo para la partícula 1, ¿sí? Solo la partícula M1, uno lo que diría básicamente es sumatoria de fuerza sobre M1 igual a la masa 1 por la aceleración 1, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas 1 o sumatoria de fuerzas sobre la masa 1 igual a la masa 1 por la aceleración solo de esa partícula. Entonces, eso es lo que uno hace en este caso. Como está sumando F1, F2 y F3, uno podría decir que F1 es la masa 1 por la aceleración de la partícula 1, solo de la partícula 1. Que F2 es la masa 2 por la aceleración de la partícula 2. Es como si uno hiciera sumatoria de fuerzas, pero para cada masa. Como cuando hacíamos sumatoria de fuerzas para cada bloque, ¿cierto? Es como si uno hiciera sumatoria de fuerzas para cada bloque. Entonces, IF3 es la masa 3 por la aceleración 3. Y esto es igual a la masa total por la aceleración total del sistema. ¿Listo? Entonces, si uno pasa de esta ecuación en la cual solo tenemos aceleraciones, aceleración 1, aceleración 2, aceleración 3, la aceleración del sistema total, entonces uno podría coger de esta ecuación y llevarla a una ecuación de velocidades. Uno integra en el tiempo y llega a una ecuación de velocidad solamente con velocidades. Ahora, todas las aceleraciones cambian por velocidades. Y esto es igual a la masa total del sistema por la velocidad del sistema. Todavía no sabemos qué cosa es lo que se está moviendo cuando uno habla del sistema total, ¿cierto? Uno sabe que V1 es la velocidad de la partícula 1, eso está clarísimo. V2 es la velocidad de la partícula 2 y V3 es la velocidad de la partícula 3. Pero esta V, ¿de qué es? Esa velocidad, ¿qué es? Es la velocidad del sistema, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Cierto? ¿Qué quiere decir que sea la velocidad del sistema? Porque esto es un sistema y esto se puede mover así, dando vueltas y se está moviendo. Pero ¿qué velocidad es la que estamos ahí obteniendo? Entonces, de esta ecuación de velocidades también podemos volver a integrar para llegar a una ecuación de posición. M1, R1 más M2 por R2 más M3 por R3. Y fíjense que esta ecuación, donde M es la masa total del sistema, y B cambia ahora por R. ¿Y R qué es? Es el vector de centro de masa, o la posición del centro de masa del sistema. Entonces, a la pregunta de qué es lo que se está moviendo cuando uno aplica muchas fuerzas sobre el sistema, o cuál es la aceleración que uno calcula como la aceleración del sistema, la velocidad que uno calcula como la velocidad del sistema, pues la aceleración y la velocidad del punto de centro de masa. En este caso sería por aquí el centro, porque este objeto está, digamos, homogéneo, bien distribuida la masa en todo el objeto, por lo tanto la masa, el centro de la masa debería ser acá. Entonces, este es el centro que se está moviendo cuando uno calcula la velocidad o la aceleración del sistema. Es el de este punto. ¿Listo? Entonces, fíjense que cuando uno aplica todas las fuerzas en el sistema se acelera. El punto que se acelera, como si todas las fuerzas estuvieran aplicadas sobre ese punto, es el del centro de la masa. ¿Listo? Entonces, por esa razón, pues esta es una, digamos, como una explicación como breve
rápida de por qué razón el centro de masa es el punto en donde se concentra la dinámica, porque es como si todas las fuerzas que están actuando sobre el sistema, como si todas las fuerzas que están actuando sobre el sistema, F1, F2, F3, estuvieran todas concentradas en el punto de centro de masa, ¿sí? Esa era la idea del diagrama de cuerpo libre. Cuando hacíamos diagrama de cuerpo libre, nosotros ya no dibujábamos el bloque, ¿cierto? Ya no dibujábamos los bloques, simplemente los quitábamos. Consideramos como si el bloque fuera un punto en el sistema de coordenadas, en el centro del sistema de coordenadas, y todas las fuerzas las dibujábamos partiendo de ese punto. Entonces es como coger todo el bloque y ponerlo en el centro de masa, ¿sí? Y tiene, digamos, un sentido o un significado físico, o esto tiene, digamos, una razón de ser desde este sentido, desde la teoría o desde la noción del centro de masa, ¿sí? Como si el punto de centro de masa donde todas las fuerzas que actúan sobre el sistema es como si estuvieran concentradas en ese punto, ¿sí? Y en el ejemplo que yo les di, de ponerle fuerzas por acá, de ponerle fuerzas acá, de fuerzas acá, de ponerle una fuerza por aquí, una fuerza por acá, o sea, de aplicarle fuerzas en diferentes lados a este objeto, el objeto, todas esas fuerzas de la de por acá y la de por acá, la podríamos representar como aplicada sobre este punto, ¿sí? Sobre el punto de centro de masa. Ya eso describiría la rotación, la traslación de este objeto, cómo se traslada, ¿cierto? Cómo se traslada. Ya cómo rota, ese es otro cuento. Eso es algo distinto que lo vamos a ver en el siguiente capítulo. ¿Listo? Si tienen cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me van avisando. Listo. Entonces, a ver, vamos. Déjame copiar un segundito, por favor. ¿Sí? Sí, no lo voy a, ya no lo voy a borrar, lo voy a dejar ahí para que lo tengan, por si acaso en algún momento, digamos, que están estudiando. Seguramente para que entiendan esta parte van a tener que ver el video o por lo menos haber venido a la clase, ¿no? Porque si no estuvieron, digamos, aquí en la clase, esto está como un poco desconectado. Sencillamente es como para explicar por qué razón el centro de masa es el centro donde se concentra la dinámica. Porque sobre ese punto es como si se estuvieran aplicando todas las fuerzas, ¿no? Bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿listo? Vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular el punto de centro de masa de un sistema. Yo voy a poner un sistema, digamos, sencillo, ¿sí? Un sistema que, digamos, es como es de los más sencillos que pueden haber, ¿listo? Es el centro de masa de una barra, perdón, de una barra no, el centro de masa de dos masas, una masa M1, una masa M2, y vamos a calcular el centro de masa a ese sistema, ¿listo? Entonces, a ver, voy a poner por aquí abajito, acá, poner ejemplo. Y el ejemplo dice lo siguiente. Calcular el centro de masa, perdón, dos masas de 5 kilogramos y 0,1 kilogramos están unidas mediante una barra delgada de masa despreciable. O una barra delgada, digamos, una barra delgada ligera. De 2 metros de longitud. Calcular el centro de masa de este sistema. De masa de este sistema.
Listo, entonces, como ven, es un sistema, digamos, sencillo, son solamente dos masas, una masa de 5 kilogramos y una masa de 0,1 kilogramos. Es decir, una masa es muy pesada, imagínense, son 5 kilogramos comparado con 100 gramos, es decir, 0,1 kilogramos. Están unidas mediante una barra delgada ligera de 2 metros de longitud. Entonces, básicamente la barra lo que nos está diciendo es que, primero que todo, tiene 2 metros de longitud, o sea, la distancia que hay entre ambas masas es de 2 metros. La barra es delgada y ligera. ¿Qué quiere decir que sea delgada y ligera? Quiere decir que la masa de esa barra no la vamos a incluir en el cálculo del centro de masa, ¿sí? No nos va a interesar, digamos, porque es muy pequeña, y por lo tanto no la vamos a considerar. Supongan que es un palito de balso, de esos de los más delgaditos que ustedes se puedan imaginar, simplemente que ese palito de balso pues, se utiliza para unir ambas masas, es solamente eso. Calcular el centro de masa de este sistema. Entonces vamos a ver en qué punto entre la masa M de 5 kilogramos y la masa M pequeña de 0,1 kilogramos se encuentra el punto en el cual la masa está mejor distribuida. Definitivamente uno lo ve, digamos, del comienzo. Y el peso también se utiliza como una fuerza externa. Es decir, hay F1, F2 y F3 que les coloqué ahí, pueden ser en realidad los pesos o puede ser cualquier otra fuerza. Simplemente es para mostrarles que están aplicándose fuerzas sobre cada uno de los objetos. Por ejemplo, el peso es un buen ejemplo de una fuerza que se aplica sobre todas las fuerzas, ¿sí? Sobre todo, perdón, sobre todas las masas. Cada una de las masas tiene el peso, por lo tanto es una fuerza que se está aplicando a cada masa, ¿sí? Y esa iría incluida aquí en la sumatoria de fuerzas, iría acá incluida en la sumatoria de fuerzas para cada una de las partículas, ¿sí? Y bueno, además del peso, cualquier otra fuerza que esté actuando sobre cada partícula va en la sumatoria de fuerzas para M1. Cualquier otra fuerza que esté actuando sobre M2 va en la sumatoria de fuerzas para M2. Y así sucesivamente con todas las partículas que aparezcan en el sistema, con M1, M2, M3, M4, M5 y todas las que haya. Entonces sí puede ser el peso, como es una fuerza externa, el peso es una fuerza externa, entonces iría ahí en esa sumatoria de fuerzas. De hecho, irían todas las fuerzas que actúen sobre cada una de las partículas. Al final, las fuerzas internas entre partículas, se van a cancelar. Porque si M1 y M2 hacen parte del mismo sistema y entre ellas hay fuerzas internas, entonces esas fuerzas se cancelan. ¿Listo? Pero eso es solamente las fuerzas internas. El peso como fuerza externa sí la consideramos acá, que es una fuerza diferente de cero, ¿no? Digamos que no se va a cancelar con ninguna otra fuerza en el sistema. Entonces, dice lo siguiente: dos masas de 5 kilogramos y 0,1 kilogramo están unidas mediante una barra delgada de 2 metros. Calcule el centro de masa. Entonces, dibujemos aquí la barra, pongamos aquí una masa M minúscula para representar la masa pequeña y digamos que esta es la masa de 0,1 kilogramos, ¿sí? Y una masa grande, pero bueno, voy a quitarle el 0,1, se lo voy a poner ahorita al lado, y una masa grande por aquí, voy a llamar a esta M mayúscula, ¿listo? Y esa será la masa de 5 kilogramos. Entonces, voy a poner un sistema de referencia, porque lo primero, antes de cualquier cosa, digamos, para calcular centros de masa, lo primero es siempre colocar un sistema de referencia. Esta es la barra, esta es la barra que está separando, perdón, que está uniendo las dos masas. Voy a ponerle aquí la longitud. Acá. Digamos que esto tiene una longitud L. Por ahí. Entonces, lo primero, colocar un sistema de referencia. Uno puede colocar el sistema de referencia en donde quiera, ¿sí? Usted lo pueden colocar en el centro de la barra, lo pueden colocar en la masa M mayúscula, en la masa M minúscula, o en cualquier otro lado en general que ustedes quieran. Yo lo voy a poner aquí en la masa M minúscula. Voy a ponerlo ahí. Y por acá, listo, por ahí.
Entonces esto sería el eje X y por acá el eje Y. Listo, entonces ahí ya tengo el sistema de referencia con origen en la masa M minúscula. ¿Listo? Bien, entonces la fórmula del centro de masa se la voy a colocar acá para que la recordemos. El centro de masa es la sumatoria desde la primera partícula hasta la última. En este caso solamente hay dos partículas, ¿cierto? Solamente hay dos partículas del producto de la masa de cada partícula por la posición de cada partícula dividido entre la masa total, donde esa masa total, M, en este caso es M1, y aquí le voy a poner así, masa total, M1 más M mayúscula. ¿Listo? Entonces, esa sería la fórmula del centro de masa. En otras palabras, esto quedaría así. M1, perdón, M minúscula por R1 más M mayúscula por R2 dividido entre M más M mayúscula. ¿Sí? Básicamente es el producto de la masa de cada una de las partículas por la posición de cada partícula, ¿sí? La suma de todos esos términos, dividido entre la suma de todas las masas del sistema. En este caso, M minúscula y M mayúscula. No hay más, ¿listo? Entonces, aquí ya tenemos, por ejemplo, la masa M minúscula y la masa M mayúscula, nos las da el sistema. M minúscula es 0,1 kilogramos. M mayúscula es 5 kilogramos. Y lo que tenemos que calcular son los vectores R1 y R2. Entonces, centro de masa se basa principalmente en eso, ¿sí? En colocar un sistema de referencia que normalmente en los ejercicios se los dan, ¿sí? Normalmente les dan el sistema de referencia y calcular R1 y R2, o sea, las posiciones de cada una de las partículas. Entonces, esto se vuelve en algo, más que todo, en algo vectorial, ¿sí? En una cosa, digamos, de álgebra de vectores o de geometría, pero de vectores. ¿Listo? Entonces, calculemos el vector posición de la partícula 1, es decir, de M minúscula, y luego el vector posición de la partícula 2, es decir, de M mayúscula. Entonces, R1 será el vector posición de la partícula M, ¿listo? Que en este caso, fíjense que la masa M minúscula se encuentra en todo el centro del sistema, ¿cierto? Está en todo el punto del centro del sistema. Entonces, como esa masa está en todo el centro del sistema, no tiene ninguna posición, o la posición es cero. ¿Listo? El vector posición es cero. Cero en I, cero en J. ¿Bien? En cambio, el vector posición de la partícula 2, que básicamente es la partícula más pesada, la partícula más masiva, la masa 2, la de la masa M mayúscula, la de 5 kilogramos, esa partícula sí se encuentra a una cierta distancia del sistema coordenado. ¿A qué distancia? A una distancia L. Entonces, la partícula M se encuentra a una distancia L en dirección X, es decir, en dirección Y. En otras palabras, esto es 2 en dirección Y, ¿cierto? ¿2 qué? 2 metros. ¿Por qué? Porque la longitud de la barra son 2 metros. Bien, entonces ya tenemos la posición de la partícula 2 y lo único que hay que hacer aquí es simplemente coger 2 y reemplazarlo en la ecuación. Entonces vamos a reemplazarlo en la ecuación para el centro de masa. La ecuación para el centro de masa es M minúscula y M minúscula es 0,1 kilogramos multiplicado por R1, pero R1 es 0, más M mayúscula, pero M mayúscula es 5 kilogramos, multiplicado por R2. Y R2 es 2I. ¿Listo? Todo esto lo dividimos entre la masa total del sistema, que en este caso es 0,1 kilogramos más 5 kilogramos. ¿Listo? La suma de las masas. Entonces, ya tendríamos la posición del centro de masa. El primer término está multiplicado por 0, ese no va. Simplemente 5 por 2, 10. 10 y dividido entre 0,1 más 5, es decir, 5,1. Entonces, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto daría eso? ¿Cuánto da ese resultado? ¿Cuánto les da en la calculadora?
1.96, listo, gracias. Entonces esto sería 1,96 y esta sería la posición del centro de masa. Dice que la posición del centro de masa es un vector, ¿no? Entonces siempre les va a dar como un vector, les va a dar con los vectores unitarios I, J, ¿listo? Y si es en 3 dimensiones, I, J y K. En este caso solamente es una dimensión porque es una barra delgada, es una línea, ¿sí? Es una línea que une dos masas. Entonces es en una dimensión, es más sencillo. Bien, entonces esta sería la posición del centro de masa. Fíjense que efectivamente nos queda el centro de masa prácticamente en la posición 2, ¿cierto? Prácticamente nos está quedando acá, por aquí más o menos, inclusive más cerca, por ahí, ¿cierto? Ese sería el centro de masa. Entonces está muy cercano a la masa más grande, a la masa de 5 kilogramos, porque hacia esa posición, hacia ese punto, en el punto donde está la masa grande, es donde la masa se está concentrando. ¿Listo? Entonces, como si toda la masa estuviera, o toda la dinámica estuviera concentrada en esa partícula, ya que la otra es muy pequeñita, ¿cierto? Ya que la otra es muy pequeña. Bien. ¿Preguntas? ¿Una pregunta? Listo, estos son, bueno, aquí me faltó, esto es unidades de metros. Listo, estos son metros. Bien. Listo, entonces este es un caso sencillo, un caso, digamos, en una sola dimensión. Ahora vamos a ver cómo calcular, ya tenemos en la posición del centro de masa, ahora vamos a ver cómo calculamos la velocidad del centro de masa. Ya en cierta forma lo vimos, ya lo hemos más o menos visto. Fíjense acá, voy a subir, ya vuelvo a bajar, lo vimos acá, vector posición del centro de masa y vector velocidad del centro de masa. Fíjese que la única diferencia entre la posición del centro de masa y la velocidad del centro de masa es que los vectores R cambian por vectores B. En otras palabras, la posición la cambiamos por velocidades. Entonces, para calcular la velocidad del centro de masa, pues ya no calculamos la posición de cada partícula, sino sus velocidades, ¿cierto? La velocidad de la partícula 1, la velocidad de la partícula 2, la velocidad de la partícula 3, de la partícula 4, y así calculamos o definimos la velocidad de cada una de las partículas, sumamos la masa de cada partícula por la velocidad de cada partícula y eso nos da la velocidad del centro de masa. Entonces, Profesor, una pregunta. ¿sí? Pero va a ser con este mismo ejercicio porque en el ejercicio no nos están diciendo si el sistema está con velocidad, entonces no entiendo. Claro, en este caso no. En este caso el sistema si está quieto, el centro de masa está quieto también, ¿sí? Si yo tengo acá una barra y aquí imagínense que hay dos masas, las masas están quietas, pues el centro de masa queda quieto, ¿cierto? Se mantiene en la misma posición. Pero si empieza a moverse, entonces el centro de masa se mueve. Es decir, si esto, por ejemplo, se estuviera moviendo así, entonces el centro de masa también se está moviendo. En este caso no, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Pero entonces antes de eso, le voy a colocar velocidad del centro de masa. El centro de masa. Sería B, este es como B mayúscula, parecido a R mayúscula, pero ahora B mayúscula, como la sumatoria desde igual a 1 hasta N, todas las partículas que hay sobre el sistema, de la masa de cada partícula, pero ahora en vez de la posición de cada partícula, la velocidad de cada partícula, dividido entre la masa total del sistema. Entonces, es la misma fórmula de la posición del centro de masa, solo que en vez de posiciones, ahora ponemos velocidades, pero la fórmula es exactamente la misma, ¿sí? La forma de escribirla es la misma. Lo mismo pueden hacer ustedes con la aceleración. La aceleración tiene la misma fórmula, solo que en vez de velocidades, ahora ponemos aceleraciones. Eso es todo lo que cambia. Listo, entonces vamos a hacer un ejemplo en donde ahora calculemos las dos cosas, centro de masa y velocidad del centro de masa. Listo, este es un ejemplo de un examen.
Voy a poner por acá. Ejemplo. Y dice lo siguiente, dice, las partículas con masa m, 2m y 3m, las partículas con masas m, 2m y 3m, se encuentran a una distancia a del origen, a una distancia a del origen, con posiciones y velocidades instantáneas mostradas en la figura, con las posiciones y velocidades instantáneas mostradas en la figura. Calcular la posición y velocidad del centro de masa. Bien, entonces el dibujo de este enunciado es el siguiente. Como aquí el sistema de referencia, aquí ya normalmente en estos ejercicios les dan el sistema de referencia. La razón por la cual les dan el sistema de referencia es sencilla. Es simplemente para que no vayan a utilizar cualquier otro sistema de referencia y el ejercicio sea, digamos, fácil de entender para calificarlo. ¿Sí? Básicamente esa es la razón. Porque si cada uno de ustedes utiliza un sistema de referencia diferente, entonces los resultados van a dar diferentes, ¿cierto? Y eso no está mal. Cada uno puede utilizar el sistema de referencia que quiera, pero entonces después para calificar a todos un problema en el que a todos les dé diferente, se vuelve muy complicado. Por eso en los ejercicios siempre les dicen háganlo en este sistema de referencia. Entonces, en este caso, pues les dan el sistema de referencia. Tenemos aquí las masas. Poner acá, acá y acá. Tenemos las masas. Cada una de ellas está a una distancia A del origen. ¿Sí? Una distancia A del origen coordenado. Pero, pues, naturalmente con posiciones distintas. Entonces, la partícula de arriba se mueve con una velocidad hacia abajo de 2 metros por segundo. Y la partícula de la derecha se mueve hacia la derecha con una velocidad de 2 metros por segundo. Listo. Esta de acá sería la partícula m. Esta sería 2m. Y esta 3m. Entonces, este sería el sistema. Bien, el sistema se basa principalmente en tres partículas. Partícula m, 2m y 3m. La partícula de masas 3m y 2m se están moviendo. La rapidez de ambas es de 2 metros por segundo. Ambas se mueven con 2 metros por segundo, pero la partícula de 3m se mueve hacia abajo y la partícula 2m se mueve hacia la derecha. Entonces, esa es la diferencia entre las dos. Fíjense lo importante de la dirección de la velocidad, ¿no? Del vector. Bien, entonces la pregunta es, ¿dónde está el centro de masa del sistema en ese instante? ¿Y cuál es la velocidad del centro de masa? Entonces, fíjense que ahí les dicen las velocidades instantáneas, posiciones y velocidades instantáneas. Lo que pasa es que si ustedes dejan pasar el tiempo, es decir, dejan evolucionar, o sea, avanzar el tiempo, esas partículas se van a mover, ¿cierto? Porque se están moviendo. La única que no se mueve es la partícula de masa m. El resto se mueve. Y como se mueven, el centro de masa va a cambiar en el tiempo. Entonces, la pregunta de este ejercicio es ¿dónde está el centro de masa en ese instante en donde les dibujan las partículas? ¿Sí?
en ese instante en particular, ¿en dónde estaría el centro de masa? Claro, apenas pase un segundo más, las partículas ya no van a estar ahí, el centro de masa ya no va a estar en donde lo calcularon. Pero la pregunta es, ¿en dónde está el centro de masa en este instante en particular? ¿Listo? En este instante. Entonces, traten de calcular el centro de masa en estos 5 minuticos. Sé que es poco tiempo, pero traten de hacerlo en 5 minutos, o sea, de al menos iniciar, de poner los vectores de la posición de cada partícula y ahorita lo revisamos, ¿listo? Entonces, trabajemos 5 minutos en este ejercicio y ya lo revisamos. Cualquier duda que tengan. ¿Puede ver la velocidad de arriba? ¿Cómo? La velocidad de arriba. ¿Puede ver cómo hay la velocidad de arriba? Esta de acá, lo único que cambia de la velocidad y la posición es que los vectores posición cambian por velocidades. ¿Cómo lo podemos saber? Podríamos hacerlo derivando, ¿sí? Derivamos en el tiempo la posición del centro de masa y nos da la velocidad del centro de masa. Fíjense que la posición del centro de masa era esta. Profesor, una pregunta, entonces la primera masa se considera que tiene entonces velocidad cero, ¿cierto? Exactamente. Esa no tiene velocidad. Listo, profe, gracias. Ah, las masas. ¿Cómo se saben las masas? En este caso, todo lo dejan en términos de m minúscula. ¿Listo? M minúscula es la masa, digamos, común. Aquí lo que quiere decir es que una de las masas tiene masa m, la otra es del doble y la otra es del triple. Entonces, todo queda en términos de m minúscula. ¿Listo? Entonces, fíjese que el vector posición del centro de masa y velocidad del centro de masa son muy parecidos. La diferencia es que ya no aparece R, sino que ahora aparece B, y ya no aparece RI, sino BI. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre las dos. ¿Cómo llega uno de una a la otra? Si uno tiene el vector posición del centro de masa, entonces uno podría derivar en el tiempo. Si uno deriva en el tiempo la posición, le da la velocidad. Y si uno deriva aquí en el tiempo la posición I, le da la velocidad I. Entonces, ¿cómo derivando? ¿Sí? Uno podría derivar para llegar a la fórmula de la velocidad. Voy a voltearlo acá. ¿Listo? Entonces, derivando en el tiempo podría uno llegar a la fórmula de la velocidad. Bien. Digamos que es la forma más sencilla de hacerlo, derivando en el tiempo. No lo hice porque, bueno, el proceso, digamos, es directo, ¿sí? Es simplemente derivar R, da B, derivar RI, da BI. ¿Por qué Profe, digamos R y B? ¿Cómo? disculpe interrumpirlo, es que tengo una pregunta. ¿Sí? Es que ya estoy desarrollando el ejercicio, entonces en el momento de sacar el centro de la posición, o sea, el centro de masa, ¿sí? Para Ujú. la posición, entonces podríamos, como al final, en la parte de abajo se suma la masa total, ¿no? Entonces Sí, podríamos dejarlo como son 6, o sea, está M más M2 más 2M más 3M, entonces podríamos dejarlo como 6M. sí, exacto. Ujú. Listo, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces, bueno, no hicimos la demostración así con derivadas, porque al fin y al cabo, pues simplemente es derivar R y derivar R sub I, ¿no? Y las masas, ¿y por qué solo derivamos R mayúscula y R sub I? Porque las masas son constantes. ¿Listo? Entonces, como son constantes, pues no las derivamos. Uno siempre que aparezca una constante, no puede, digamos, ignorarla y no derivarla. Y derivar simplemente lo que cambia. ¿Bien? Entonces, por esa razón, aquí simplemente derivamos R mayúscula y R sub I. Bien, para llegar a la velocidad. Listo, espera un momento, borrar acá. Ya tengo la respuesta para la velocidad.
Listo. Esta sería la respuesta para la velocidad, no la tengo para la posición. Uy, profe, no entendí por qué le dio esa respuesta. ¿Cómo les quedó así? Pues a ver. Ujú. Ay, perdón. No, es que no tenía la respuesta para la posición porque el ejercicio es ligeramente distinto. Así que no, disculpen, esta no es digamos, la respuesta para la velocidad. Uf, profe, menos mal porque ya me está asustando. Yo no puede ser que me haya quedado. No, sí, esta no es la respuesta para la velocidad. En este ejercicio, digamos que es un poquito diferente, incluyen otra masa, pero ese tipo de ejercicio lo vamos a hacer más adelante, ¿sí? Acá simplemente son las tres partículas, entonces esa no era la respuesta. Profe, pero yo tengo una duda. En el momento de sacar la velocidad, bueno, la m que está multiplicado por 0 porque no tiene velocidad, bueno, se cancela. Y luego queda 2m y multiplicado por 2 que está en la dirección j y 3m que está multiplicado por 2 en la dirección y. Entonces, al momento de sacar eso, sería correcto decir que queda 5m multiplicado por 2i y coma 2j, o sea, porque esos son los dos vectores, ¿o no? No Sí, me estoy ujú. equivocando. Pero ahí la única es que la masa 2m tiene una velocidad 2 en dirección y, ¿sí? La masa 2m tiene una Eh, velocidad 2 en dirección y. profe, no, no, porque el i no era el eje X y la j era el eje Y. Exacto. Entonces, esta acá, la masa de 2m, Sí. entonces esa es la que tiene y la masa de 3m es la que tiene j. Sí, claro, pero entonces sí podría dejarlo como 5m y multiplicando por los dos valores del vector, ¿sí? ¿Sí? Listo. Vamos a calcular la posición del centro de masa, solamente la posición. Entonces, recuerden que para calcular la posición del centro de masa necesitamos bueno, necesitamos las masas de cada una de las partículas, que ya las tenemos, m, 2m y 3m, y necesitamos la posición de cada una de las partículas. Entonces, a esta llamémosla, pongámosle aquí unos nombres, llamémosla esta la partícula 1, la partícula 2 y la partícula 3. ¿Listo? La partícula 1, la 2 y la 3. Así. Entonces, el vector posición de la partícula 1, vector posición de la partícula 1, sería A en dirección menos I. Es decir, está en la parte izquierda, ¿cierto? En la región negativa del eje X. Entonces está en A en dirección menos I o menos AI. ¿Listo? El vector R2 sería de la partícula 2 sería A en dirección I, es decir, estaría al otro lado, ¿cierto? En esta posición, A en dirección I, y la posición de la partícula 3 sería esta de acá, es decir, A en dirección J. Entonces, fíjense que aquí el punto es hacer los vectores, ¿sí? Dibujar los vectores. La masa 1 pues será m, la masa 2 será 2m y la masa 3 será 3m. Entonces, al final, calcular el centro de masa consiste en hacer la suma de cada masa, es decir, m1 por r1, y m1 por r1 es m multiplicado por menos ai, más M2
por R2 y M2 sería 2M multiplicado por AI más M3 por R3, que sería 3M multiplicado por R3. Quedaría de esta manera. Fíjense que es multiplicar cada masa por su vector posición y listo. Y sumar todo eso. Dividimos todo esto entre la suma de las masas, es decir, M más 2M más 3M. ¿Listo? Nos quedaría de esa manera. Esto sería menos AM más 2AM más 3AM. Todo esto va en dirección Y dividido entre 6M, perdón. 6M. Profe, seguro que eso va en dirección y todo porque el 3 está en dirección J, ¿no? Ah, sí, tienes razón. Tienes razón. Solamente va en dirección Y. Un momentico, lo arreglamos acá. Solamente va en dirección Y, estos dos primeros, ¿cierto? Estos dos van en dirección Y el otro, Dirección J. exactamente, dirección J. Y esto sería 6M. Listo, así es exactamente. Gracias. Entonces, los dos primeros los podemos operar. ¿Sí? Quedarían menos AM más 2AM, quedaría AM en dirección Y, más 3AM en dirección J, dividido entre 6M. Fíjense que podemos factorizar M de arriba, podemos factorizar M y también podemos factorizar A. Vamos a hacer A por M y adentro quedaría I más 3J. Estamos factorizando. Y esto dividido entre 6M. Entonces, M, con M podemos cancelarlo y nos quedaría igual a sobre 6. Y aquí adentro, I más 3J. Esto daría en metros. Y esto es el vector posición del centro de masa. ¿Listo? Ese sería el vector posición del centro de masa. A sobre 6 por I más 3J. ¿Bien? Listo. Listo, esto quedaría... Sí, así quedaría, perfecto. Bien, ¿preguntas? Siempre el proceso es el mismo. Poner la masa multiplicada por la posición de esa masa, sumarle la otra masa por la posición de esa masa, más la otra, así. ¿Cómo? ¿Preguntas? Sí, profe, Sí. ¿no queda A por I más 3J sobre 6? ¿Ah, por qué? I más 3J sobre 6. Sí, es lo mismo. Es lo mismo si nosotros colocamos esto acá. A ver, un momentico. Si lo ponemos acá, que si lo ponemos junto con el A. ¿Sí? Bueno, Oye, pues gracias. ¿podría subir un poquito? Qué pena. Sí. Sí, es lo mismo ponerle el 6 al otro lado, con el otro paréntesis, o ponérselo con A. Bien. ¿Alguna otra duda? Profe, yo, Sí. hoy ya no toca recuperar clase, ¿cierto? No, hoy no, pues todavía hay una clase que hay que recuperar, pero hay que pedir, digamos, el salón primero y después yo les aviso para recuperar. Nos hace falta 1 hora, pero no, hoy no. Listo, bueno, muchachos, entonces nos estaremos hablando. Nos vemos, que estén bien, que tengan buen día para todos, buen día. Chao, profe. Gracias, Chao, profe, profe. hasta luego. Profe, una pregunta y para ¿Sí? hallar la velocidad, ahí cómo es. Es lo mismo, solo que ahora, en vez de los vectores posición,
ustedes escriben B1, escriben el vector de velocidad 1, el vector velocidad 1 es 0, pero el vector velocidad 2, o sea, de la partícula 2, de esta, ese ya no sería 0, sería 2 en dirección Y. O bueno, 2 metros por segundo en dirección Y, es decir, hacia la derecha. ¿Sí? Y el de la partícula 3 sería 2 metros por segundo en dirección J, hacia abajo. En dirección, perdón, menos J. Ahí sería menos, porque va hacia abajo. Perdón. Pero, bueno, sí, posición sí es J normal. Sí, es menos J, porque va hacia abajo. Entonces, esa parte la hacemos la siguiente clase. Digamos que todavía falta terminar la otra parte, sí que es la velocidad, pero así se calcula. ¿Sí? En vez de posiciones, velocidades. ¿Clase en la tarde, profe? ¿Cómo? Vamos a recuperar clase en la tarde. No, hoy no. Hoy no porque no nos han asignado salón para esta hora que hace falta. Bueno, en realidad no lo he pedido. Entonces, me hace falta pedir el de 1 hora, ¿sí? Para recuperar la única hora que nos hace falta. Entonces, todavía no. Ujú. Gracias, profe. Bueno, Listo, gracias. hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Ya. Hasta luego, profe. Chao, que estén Profe, bien. buen día. Hasta luego.